¡Ey! ¿Eres de los que tiene miedo a un quill por esto? Pues espera. Estamos explorando el Pirineo y todas las noches hay que descansar lo mejor posible, sobre todo si duermes en el suelo. Déjame que te cuente en este vídeo mi experiencia con este quilt y además te doy unos consejos si estás buscando uno. Han cambiado muchas cosas en estos años. Ya no recuerdo el año en que compré mi primer quilt de esta misma marca. Las cosas digo que han cambiado para bien. Y además creo que Iceflame ha dado un puñetazo en la mesa para decir, oye, en calidad aquí estamos. La experiencia de recibir esto ha sido diferente a las de otros sacos y de otras marcas que he adquirido durante estos años. Ha venido embalado en una caja especial, todo etiquetado de arriba a abajo. Y creo que Iceflame ha puesto mucho trabajo en todo, en sus logos, en sus etiquetas. Todo está muy bien identificado, pero hay una cosa que me ha sorprendido mucho. China tiene su propio certificado de origen del plumón. Bueno, algunos confiáis más, otros menos. Iceflame, además de ese certificado, ha apostado directamente por el certificado universal internacional, el RDS, el que encontráis en las marcas más prestigiosas, pues ese es el que ha aplicado en toda su gama, además, no se ha cortado. Y eso, bueno, pues te da una cierta tranquilidad que tanto el origen como la calidad del plumón es buena. Están trabajando plumón, le llaman moscovita, que es una raza de pato que tiene unas ventajas, pero una de ellas es muy importante, que es la durabilidad. Fijaros que el plumón tiene una serie de años, cuando se comprime y se descomprime, se comprime y se descomprime, pues va perdiendo ese loft. Pues bien, esta raza moscovita aguanta mucho más e incluso está a la par con el plumón de ganso. Fijaros que estos quilts ahora está trabajando con plumón moscovita de este que os digo, de 800, 850 y hasta 900. Otra de las cosas que ha cambiado mucho es que Iceflame se ha querido pasar al lado de, digamos, de los fabricantes top que te permiten elegir. Con esto quiero decir que en vez de tener un modelo o dos, tienen 3 tallas, que si acabados de una manera, de otra, que si quieres un tipo de plumón, que si quieres otro, que si quieres incluso plumón adicional al que el modelo ofrece. Este quilt, el NXT Extra Quilt con zip, con cremallera, es un quilt, yo me lo he tomado como un quilt amplio, cómodo y caluroso. Tengo un quilt, como sabéis ya, que utilizo para temperaturas suaves, que pesa muy poquito, pero ahora dejadme presentaros un quilt para los que tengáis miedo a un quilt. ¿Y con esto qué quiero decir? Un quilt efectivamente es un saco abierto, puede tener un cierre donde los pies o no, y nos lo ponemos así y nos queda, como os he dicho, el culo al aire, la espalda. Y esto a mucha gente pues le aterroriza, sobre todo con temperaturas frías, donde piensas que va a entrar el aire por un lado. Si tenéis una colchoneta decente y cierra bien esto contra la colchoneta, no tenéis problemas. Llevados al extremo con temperaturas frías y con viento, si eres de los que te mueves, pues te puede entrar un poco de frío por aquí o por allá. Así que existe algunos quilts, como este, que lo que han hecho es poner una cremallera a lo largo de todo el saco hasta arriba. De esa manera te queda toda la espalda cerrada, como si fuera un saco de verdad. Como digo, esto te permite, en situaciones que, oye, la temperatura es menos de lo que te imaginabas, pues mantenerte un poquito mejor. Voy a contaros cuál he elegido yo y por qué. Dentro de la gama de la zip, para empezar, lo básico, tienes la talla regular y la L. En esas tallas te va a venir con un queen de 800 de este plumón moscovita que te he comentado. Eso, para que tengas una idea, son solo 560 gramos. El tejido
por fuera es 10D, por dentro es 10D, y como os he comentado en algunos otros sacos, veis que se llega a ver un poco el plumón. A partir de ahí, si subes a la L, vas a tener, nada, 40 gramos extra, se te va a 600 gramos. Todavía estamos hablando que para el rango de temperaturas que tiene, es un peso ridículo. Yo he elegido, además de la talla L, he elegido el plumón, el 850, porque me va a aportar un poco más, y además, no quedándome conforme, me he ido a 100 gramos extra de plumón. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, una vez pruebas los quill y te acostumbras a ellos, volver al saco es muy complejo, al menos para mí. Y quería un quill más completo para esas situaciones de incertidumbre ante el frío. Finalmente, comentaros cómo ha ido la experiencia durante esta semana que llevamos ya por aquí. Y ya os digo que la noche que menos ha hecho ha sido 7 grados. Ni por asomo he llegado a la temperatura que debería estar este quill, que debería de llegar, que yo lo estimo con estas características en unos -4, -5, según lo que te pongas. Lo único que he podido comprobar es que es muy cómodo, muy ancho, súper ligero. Lo traje comprimido en el coche, enseguida se extiende. Lo veo, como digo, y como os he comentado, muy bien terminado, muy bien todos los detalles. Así que nada, yo os dejo el link en la descripción y si tenéis alguna duda concreta me la dejáis en la descripción. Que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Buah, qué calor!